Buenas tardes, qué bueno que ya comimos, ¿no? Ya nos vemos más calmados. Bueno, quisiera presentar a Sergio de Infotec, nos va a acompañar. Vamos a platicar de MACTIC SI. Tu experiencia positiva. ¿No se oye? Ahí. ¿Esta? A ver, ahí se oye bien. Ahí. Muy bien, gracias. Bueno, Sergio nos acompaña en Infotec. No estuviste en la mañana, pero estuvimos muy activos escuchando y viendo cómo este programa, vamos a decir, obligatorio para la Federación ha rendido frutos y hay iniciativas ahí que podemos comentar. Yo quisiera también, Víctor, de la Universidad Pedagógica Nacional, pues lo que nos vas a dar una plática, me dicen que disruptiva, pero no sé. Y Javier del Gobierno del Estado de Morelos, que pues aquí estamos así, entidades descentralizadas federales y entidades estatales, ¿no? Entonces, yo quisiera preguntarte, Sergio, primeramente, pues, ¿qué experiencia tienes con el MACTIC SI? ¿O qué puedes decir? Sí, muchas gracias primero que nada por la invitación. Tuvimos como Infotec oportunidad de participar en ese respecto hoy por la mañana con la presentación de Dolores Luna, y quizá poniéndolo en perspectiva, creo que MACTIC representa en su origen la posibilidad de estandarizar algo que tiene que ser un esfuerzo de la cultura de la organización, y en ese camino puede encontrar desviaciones. Si lo vemos en su origen, es o pretende ser una síntesis de prácticas convenientes para la gestión de la tecnología en las organizaciones, y cuando la cultura de la organización se mueve a guiarse por las prácticas, tiende a la eficiencia. Ese es el principio, digamos, de todos los modelos de calidad. Aquí tenemos un condimento, y que es que se vuelve norma, y cuando se vuelve norma tiene, digamos, la ventaja de hacerlo, digamos, una obligación de la organización, que tiene la conveniencia, digamos, de hacer que suceda, y la inconveniencia de hacer que suceda. Porque cuando lo haces por obligación, no necesariamente estás yendo al fondo de lo que se pretende lograr, que es una mejora en las prácticas de gestión. Entonces, la experiencia que nosotros tuvimos en Infotec fue justamente acelerar el paso de la implantación de ciertas prácticas y extenderla a lo largo de la organización. Cabe señalar que en nuestro caso somos una organización dedicada a las TICs, entonces no había mucho que explicar en torno a eso, y sin embargo había mucho que convencer respecto de que esa era la práctica que íbamos a implantar. Y se imaginarán ustedes que en un mundo en donde hay demasiados expertos, de repente todo el mundo tiene la verdad, ¿no? Y entonces alguien está más de un sabor que de otro sabor, y hacer, digamos, la medianía fue algo que requirió de una voluntad. Tuvimos la ventaja, digamos, de comprometer al cuerpo directivo, establecer una meta. Nosotros queríamos ser la primera organización que implantara el MACTIC antes del SI, y fuimos al final reconocidos por ese esfuerzo. Luego vino el MACTICSI, y también nos involucramos en esa práctica, entendiendo el valor de lo que significaba
hacer explícito el cuidado de las prácticas en materia de seguridad. Pienso que el reto fundamental de la organización es dejar de verlo como una obligación y no olvidar que estamos obligados a cumplir. Y esa pequeña, digamos, cuidado que hay que tener es como una línea en el agua, si bien se quiere, pero al final del día lo que tenemos que lograr es que haya el pleno convencimiento de los cuerpos directivos de qué tipo de ventaja se tiene con mejorar las prácticas de TIC, a qué tipo de objetivos vamos a ayudar cuando las TIC se mejoran o se gestionan de mejor manera. Cuando eso queda claro en la dirección, es mucho más fácil tener el apoyo de la dirección para la ejecución. Si se vende como, al interior de la organización, como el cumplimiento de una obligación, a pesar de que nunca habrá una objeción para el cumplimiento de la obligación, tampoco habrá interés. Y de lo que se trata es de mover la cultura, y para mover la cultura necesitamos el compromiso y el interés de todos los niveles de la organización. Ese es como nosotros podríamos sintetizar lo que fue nuestra experiencia. Y bueno, entender que es un proceso de madurez, o sea, así es como muchos de los aquí presentes seguramente participaron en la implantación de modelos de calidad ISO 9000, y de la primera vez que se implantó al momento en donde ya se sintió la organización cómoda, pasaron varias iteraciones, que fueron varias evaluaciones, y entonces nos sentimos ya dominadores del esquema. Aquí es un fenómeno similar. Siempre se piensa que los órganos de vigilancia tienen mano. Por supuesto que van a hacer ellos su labor, pero si no logramos que pase por ser un tema de interés de la cultura de la organización, difícilmente vamos a ir más adelante. Sí, entonces se ve que es un tema transversal en la organización que definitivamente hace este sueño que traemos los informáticos de elevar la aceptación informática, de la práctica informática y la relevancia en una organización que te ha visto desde el sótano. Lo digo por lo que decía en la mañana, ¿verdad? Pero es una herramienta que podemos ayudar mucho. No sé, Víctor, si nos quieres platicar al respecto, igual. Sí, gracias. Buenas tardes a todos. El caso particular de la Universidad Pedagógica Nacional, como comentábamos hace un ratito, ha sido muy peculiar, dada la propia característica que tiene la universidad, por su propia naturaleza, al ser una entidad educativa que no tiene carreras de tecnología, y más bien que es una universidad con alto sentido crítico. Había una alta resistencia en la implementación, prácticamente no solamente el MACTIC, sino de cualquier ordenación gubernamental, por su naturaleza crítica, que en todo momento la comunidad académica cuestionaba, y eso hubo que luchar bastante fuerte. Por otro lado, en mi caso particular y personal, yo ya tengo en la universidad, voy para 8 años, entonces me tocó justamente todas las versiones del MACTIC, desde su principio hasta el final, y además también con un actor principal dentro de este proceso que nos traía cortitos. Me entero hasta inclusive hace poco tiempo que hay muchas instituciones de gobierno que no han iniciado inclusive el proceso de MACTIC, y en nuestro caso nos exigieron que el primer año, se publicó la primera versión en 2010 en julio, para empezar la implementación 20 días después y entregar resultados en noviembre. Y a ese paso acelerado nos trajeron para poder hacer esta implementación, que de hecho lo llevamos a cabo, no en 100%, porque entendiendo también que el MACTIC es un proceso evolutivo y en crecimiento. Llegar al 100% es prácticamente imposible. Cuando ya estamos terminando, va evolucionando. Entonces era muy complicado llegar al 100%. De todos modos, la propia norma y las propias reglas que había puesto Función Pública es cuando menos cumplir con el 80% de la implementación, y según nuestro criterio pues así lo habíamos hecho, pero
hubo criterios que decidieron que no era así porque faltaba un par de comas en un documento y un logotipo en otro, y entonces quedamos fuera del 80%, quedamos en 79%. Y eso ya marcaban como una observación por parte de los órganos evaluadores. Y por otro lado, observamos, nos dedicamos desde el momento que surgió en una investigación muy profunda por parte de todo el grupo de trabajo de la UTIC, de ahí de la universidad, pues de qué se trataba. No solamente es acatar una orden, sino buscamos ver la razón de ser. Y observamos que el MACTIC en su marco de referencia traía cuestiones muy importantes, y por otro lado, yo digo que la parte muy buena que traía el MACTIC, que yo lo trae todavía, es que los marcos de referencia asumían que nosotros ya deberíamos tener esas prácticas, pero cuando revisamos nos dimos cuenta que faltaban algunas, que no estábamos cubriendo el 100% de esas prácticas que en teoría deberíamos tener. Me parece que ese inclusive fue el principio fundamental para la implementación del MACTIC, como que cuando el grupo de trabajo que organizó a nivel cúpula este proceso y la implementación asumía que ya teníamos muchas de las prácticas que se daban en el mundo de la informática, y vimos o nos dimos cuenta en muchos casos, este manual o esta implementación fue para darnos cuenta que no estábamos cubriendo todos esos factores y que habría que empezarlos a cubrir, y sobre todo en la parte de algo que de repente es muy complicado para nosotros y que deberíamos de seguir, es la parte de la documentación. Esa vez lo que nos cuesta un poco más de trabajo, y es donde estaba totalmente orientado. Eso prácticamente fue lo que nos pasó en la primera versión. Dentro de las 5 que ha habido, me parece que hay como 3 momentos importantes en la implementación, que fue el primero. La segunda fue cuando se fortaleció la parte de seguridad, y donde tuvimos enormes dolores de cabeza porque todo el manual se volcó hacia la parte de la seguridad y la creación de un GESI, que inclusive la parte de la creación y soportar todas las estrategias de seguridad que ponía el manual implicaba una inversión que en mi caso era el 50% que tenía dedicado el presupuesto, tenía que orientarse hacia seguridad. Entonces ya imaginamos el circo que teníamos que hacer para poder cubrir con esa parte, que de hecho hay unas herramientas que no pudimos adquirir por falta de presupuesto, y que tuvimos que sortear este tipo de problemáticas para poder cumplir con esta parte. Y ahora viene la segunda, que ya veníamos más o menos, la tercera, perdón, esta última que acaba de actualizarse. Veníamos ya encarrerados con las versiones anteriores, y viene una poda de este manual que de repente nos genera un poco de problema y que todavía no alcanzamos a digerir, y que estamos en otro proceso de revisar para saber cuál va a ser tanto el enfoque como la orientación, que ya si nos vemos un poquito más ratito en la presentación que voy a dar, voy a presentar de forma un poco más detallada esa problemática en la cual nos encontramos cuando viene la poda, y ahora resulta que ya veníamos encargados y ya no es que lo dejemos de hacer, sino ahora eso ya no me lo van a revisar, van a revisar otro tipo de cosas. Pero básicamente de forma general sería nuestra experiencia que hemos tenido en la universidad con respecto a la implementación del MACTIC. Es decir, si la organización está en cierta madurez, es más fácil que lo puedas implementar, porque si no, la herramienta, como decías, pues va en contra de ti, porque tienes que usar el presupuesto que escaso tienes para tu necesidad, pues ahora la vas a gastar el recurso en implementar el programa de MACTIC. Pero pues así tiene que ser. Entonces yo creo que los órganos externos de control y la función pública deben considerar el tamaño de la madurez del tema de la organización y así atenuar la exigencia, ¿no? No así todos iguales, ¿no? Javier, ¿y en el Estado cómo les ha ido? Bueno, yo sí quisiera, ¿sí me escuchan? Compartirles que en el Estado de Morelos, hace 3 años, iniciando el gobierno, pues sí tuvimos originalmente la intención de adoptar MACTIC. Sin embargo, dado que se crearon 2 áreas encargadas de los temas de TIC, un área esencialmente orientada a soporte a redes y telecomunicaciones en una Secretaría de Administración, y en nuestra Secretaría de Innovación se creó una área
volcada más hacia temas de desarrollo de software y de proyectos estratégicos, pues luchamos por ponernos de acuerdo un tiempo respecto a la implementación de MACTIC. Sin embargo, ellos en el área de soporte insistieron en seguirse apegando a una certificación que ya traían de ISO 9000 y que la fueron pues adaptando y adecuando para cumplir pues cabalmente con lo que indica la norma. No nos pudimos poner de acuerdo. De nuestra parte, pues adquirimos algunas certificaciones para el desarrollo de proyectos. Sin embargo, bueno, en este tiempo nosotros consideramos que hemos ido ya adquiriendo la madurez y la complementariedad con esta otra área, y justamente uno de los proyectos estratégicos que estamos empezando a abordar, dentro de otros que traemos en nuestra dependencia, pues es justamente la implementación de MACTIC para todo el gobierno del Estado. Nosotros consideramos que pues es una herramienta en lo que hemos revisado y en lo que hemos ya visto de algunas experiencias, que efectivamente puede ser pues el elemento pues que pueda integrar todos los esfuerzos que estamos haciendo en el gobierno del Estado. Lamentablemente la curva de aprendizaje que llevamos en los gobiernos pues nos lleva pues a que transcurra todo este tiempo para que nos podamos dar cuenta de la necesidad de poderlo hacer de esta manera. Y bueno, nuestro propósito es trabajar en esta dirección y poder para el próximo, para el relevo, el poder dejar una plataforma pues de sistemas basada en MACTIC, porque definitivamente pues como lo comenta Sergio, sí creemos que el contar con este tipo de elementos son definitivamente pues la manera de poder luchar contra la complejidad que entraña ya de por sí el trabajo de tecnología de información, que pues visiblemente trasciende la esfera de lo meramente técnico o lo meramente tecnológico, y que toca aspectos pues que tienen que ver propiamente con la organización, con los objetivos de esta, el poder cumplir apoyado en tecnología de la información de la manera más pues eficaz, eficiente posible, y bueno, ese es el trabajo en el que estamos actualmente pues empeñados, y pues esperamos dejar buenas cuentas a la próxima administración. Fíjate que ahorita que estabas diciendo eso, pienso yo en los municipios. Los municipios, por ejemplo, Guadalajara es un municipio grande, pero veo municipios Linares, por ejemplo, porque es una ciudad de Victoria, no tienen la capacidad de hacer una implementación de este tipo, ni el tiempo, son 3 años. Llegas y son 3 años ahí. El tema es que este tipo de iniciativas es muy valiosa para crecer la organización y para darle fundamento y continuidad. Entonces, yo creo que ahora en el tema de CIAPEM, que por cierto vamos este jueves con Yolanda a Chihuahua, a la reunión regional, vamos a ver el tema y vamos a ver cómo cortamos hagamos más corto los tramos y poder hacer una recomendación a municipios y a los estados. En los mismos estados vemos que a lo mejor pudiéramos tener la capacidad, pero el tema pues no se ha trabajado. O sea, definitivamente creo que en la oportunidad del CIAPEM vamos a empujar que haya un mini plan, ¿verdad? ¿Para qué? Para poder acoplar a esos municipios que tienen la misma necesidad, tienen la misma operatividad de un municipio grande, los municipios chiquitos también, ¿no? Entonces está el tema, ahorita que decías que la organización no se dejó y que 2 áreas y todo eso, pues es un tema que hace fundamental esto. No sé si quieres agregar algo, Sergio, porque fíjate que con esto que comentas y tomando como analogía el tema de la armonización contable, ahí sí funcionó. Digamos que dependiendo del tamaño del municipio y del nivel de madurez de su organización, puedes tener, digamos, ciertos elementos, y que en el caso de armonización contable hay una normatividad, lineamientos específicos que reconocen la diferencia.
Sí. Entonces, siguiendo tu idea y a partir de lo que comenta Javier, sí se podría tener, digamos, el básico, digamos, ¿no? O sea, Sí, ¿cómo reducirlo. lo puedes hacer, digamos, a cierto tipo de operaciones que son, digamos, muy de soporte básico y a otros que ya están desarrollando pues operaciones más complejas o que requieren pues ya RPs y digamos, herramientas más sofisticadas, pues pueden tener en la automatización de sus operaciones otro nivel de exigencia. Esa yo creo que podría ser una buena iniciativa de CIAPEM. Fíjate que sí, vamos a trabajarla. Haríamos el MACTIC SI Like, ¿no? Para municipios pequeños. ¿Qué nos dices, Víctor, al respecto de eso, que ustedes la sufrieron también? Justamente ese es los comentarios que normalmente hacíamos, ¿no? Que se pone una medida de forma general y es válida a nivel secretaría o a nivel organismo desconcentrado. Es válida en nuestro caso concreto a la SEP, es la misma que en el caso de la universidad. Y si vemos hay enormes diferencias aunque seamos el mismo sector. Por poner un ejemplo, prácticamente sin querer mentir a nadie, pero la caja chica que tiene la unidad de TIC del Seguro Social equivale a mi presupuesto anual en tecnologías. Entonces, imaginemos las diferencias que hay, que no solamente es presupuestales, sino prácticamente en todo lo que esto implica, ¿no? Yo solamente tengo una población que atender de cerca de 8,000 alumnos de presencial, más casi 20,000 alumnos en línea, más 1,800 profesores, a lo que estaría manejando o el seguro o la SEP o la propia secretaría, ¿no? En cuanto a proyectos, a desarrollos, etcétera, hay esas enormes diferencias que hay. A lo mejor es muy a la ligera comentar, bueno, pues, que deberían hacer uno para cada quien, pero es sumamente complicado cuando se habla de una política nacional. Pero sí, en el momento de hacer los lineamientos para la revisión y observancia, pues que sí se considera ese tipo de cosas, porque si no nos están midiendo con la misma vara y difícilmente vamos a poder llegar a alcanzar los estándares que el propio manual establece, ese y cualquier otro que se pueda publicar, ¿no? Sí, pues es un tema, eso de medir con la misma vara, pues no, a todos, ¿no? Y en Morelos, el tema municipal, ahora con… Pues sí, es el tema de momento, ¿no? Bueno, ¿sí se escucha? Perdón. Bueno, hace un momento yo comentaba respecto a la puesta en marcha de MACTIC en Morelos, y quizás me pudiera haber visto pues poco ambicioso en pensar en una implementación que se pueda concretar en 3 años, pero yo creo que este tipo de esfuerzos hay que verlos bien, que requieren pues todo un proceso de cambio en la cultura de la organización que permita que puedan ir siendo adoptados por los diferentes actores. Recuerdo, bueno, en otra oportunidad de trabajo que tuve y que se pidió el apoyo de un consultor externo para la implementación de ISO 9000. Recuerdo que cuando pues le planteamos al consultor que requeríamos estar certificados en 1 año, este consultor que venía de Europa y casi recién desembarcado en México, nos hizo un comentario que nos hizo reflexionar mucho, ¿no? Nos dijo: ¿por qué ustedes en México siempre tienen prisa por hacer las cosas, ¿no? O sea, ¿por qué siempre todo lo quieren en plazos tan cortos, ¿no? Cuando lo pueden planear. Y yo creo que puede ser el caso de MACTIC, en que lo importante yo creo que es el poder ir avanzando en una implementación que permita que efectivamente pues se puedan alinear todos los procesos de la organización con respecto a MACTIC, y no forzar a que necesariamente pues obtengamos en el corto plazo pues un documento o una felicitación al respecto, ¿no? De que ya estamos cumpliendo con todo lo que se nos pide por parte de MACTIC.
yo creo que es tiempo en México de que podamos planear este tipo de esfuerzos y que podamos sentar bases para que los que nos releven, como les comentaba, pues puedan empezar con mejores bases. Entonces yo creo que ese es el trabajo en el que nos vamos a empeñar en estos 3 años que nos restan en el gobierno, independientemente, bueno, de que podamos seguir entregando los resultados que tenemos comprometidos pues en nuestros respectivos planes de desarrollo, en nuestra agenda digital, etcétera, pero sí tener ese cuidado, ¿no? de hacer las cosas en tiempo y forma, cuidando que efectivamente pues se vayan debidamente aterrizando cada uno de los procesos que se requieren implementar para MACTIC. Fíjate que quisiera agregar algo. En el caso de nosotros en Tamaulipas, fuimos haciendo una tala del MACTIC para ir haciendo nuestro proyecto, al gozo de la no obligatoriedad de llevarlo a cabo, ¿no? Entonces sí surgieron muchas bondades de seguir esto, porque las prácticas realmente te llevan de la mano a algo que va a ser exitoso, ¿no? Sin embargo, tuvimos que improvisar muchas cosas y nos salva que no teníamos la función pública, sobres del seguimiento, etcétera. Y entonces, si tuvimos esa libertad, ya pudimos hacer lo que ya hicimos, y a lo mejor en algún futuro, como lo confesaba en la mañana, que si hubiera entrado 2 añitos antes, hacemos MACTIC. Pero en el momento 2011 era muy difícil empezar, entonces nomás tomamos lo mejor. Pero me pregunto, bueno, las organizaciones federales pues no estarán haciendo trampita, que llenan los manuales, hacen los procesos, entregan, pero la vida sigue igual. ¿No será? Hay un riesgo, no veo la herramienta tan... Pues digo, estás pintando muchos casos, ¿no? Sí. O sea, aquí no hay que... ahora sí que entre gitanos no nos leemos la mano. Pero es como todo, o sea, si lo que quieres es mejorar esa cultura y tomas con seriedad la práctica, o sea, en el tiempo, que aquí el tiempo obra como aliado si eres constante, es un tema de hábitos. O sea, es como, de constancia, o sea, cómo logras establecer esas rutinas en favor del desempeño de la organización. Al final del día, la responsabilidad, olvídense del MACTIC, de la función de TIC, está acá. Y a la hora de pedir cuentas, ¿sí?, uno puede tener evidencias de sus progresos y sus faltantes, pero también puede acreditar la evidencia del trabajo constante en la materia. Entonces, es un lenguaje común, ¿no?, que se puede dar. Pero veo por aquí muchas mujeres jóvenes y muchos caballeros no tanto. Y algunos de ellos estoy seguro que, como yo, estuvimos en la administración pública en los 90s. Y allá se estableció un reconocimiento único a la calidad. ¿Alguien recuerda haber escuchado? A ver, levante la mano. Ya confesaron sus edades. Y eso se conocían como las rucas. Y esas rucas le daban al personal hasta un 5% de estímulo al final del año. Había un estímulo monetario por la implantación de los niveles de las certificaciones de calidad ISO 9000. Y si bien era muy alentador saber que existía un reconocimiento económico por ese efecto, pues automáticamente la administración pública se recorrió a decir, ¿y cómo consigo el ISO 9000? Porque lo que quiero es la ruca, no el ISO 9000, ¿no? Y entonces se generó un mercado de simulación que terminó por quitar la ruca y dejó, digamos, obligaciones después, que al tiempo, en el área de TI, se volvieron MACTIC. Y entonces nos quedamos, si lo vemos desde esa perspectiva,
con el peor de los mundos, ¿no? Con una obligación, Y sin la- si es que no lo viste como algo que iba a beneficiar a tu organización, ¿sí? Como una obligación y sin el incentivo económico. Entonces yo creo que ese tipo de fenómenos de simulación, digo, ninguna organización está exenta de padecerlos, pero ustedes como líderes de las áreas de TICS, ¿no? Tenemos que evitar la simulación, porque la simulación termina costándote. Porque si tú querías una evidencia, tú querías algo que haga, digamos, revelar la condición real de la organización, pues difícilmente te vas a tener los registros necesarios, ¿no? Sí. Ese es un tema, me acuerdo que ahí vienen los del ISO, hijo, sácate los manuales y todo, y ahí los del ISO. Lo viví ahora que empezamos en Tamaulipas con el proyecto de plataforma única que le llamamos a este proyecto. Y así es, ahí vienen los de plataforma y pues tuvimos que cambiar 224 procesos de gobierno de toda la organización y fue muy duro, ¿no? Y el efecto era así al principio, como que así querían hacer como que y ya lo habían hecho, ¿no? Pero venía en serio. Y yo sí lo viví también trabajando en la federación cuando los ISOs, que llegó un momento que, oye, el ISO, pues tanto esfuerzo que hicimos y de nada sirvió nada, ¿no? No creo que esté pasando, ¿no? Realmente creo que las herramientas del mismo MACTIC están entreveradas para sacar evidenciar donde no está sucediendo lo que debería estar sucediendo, que esa es la gracia. Por eso yo en la mañana decía, si tuviera tiempo me voy a más ahora, ¿no? No sé, Víctor, si ese tema de la seriedad de la implementación, nos puedas comentar cómo les fue ahí, ¿no? Porque sí, claro. Para nosotros fue tan serio en la propia UTIC de la universidad que nos pusimos a estudiar antes de empezar cualquier actividad, a pesar de que teníamos los tiempos encima. Estoy hablando que después de que se publicó el 15 de julio, y digo que nos dieron el sabadazo en nuestro caso, porque el 15 de julio en la universidad estábamos de vacaciones y regresamos 10 días después y nada más nos quedaban 10 días para poder empezar. Lo primero que pedían es el plan de trabajo de implementación del MACTIC para finalizar en noviembre. Y entonces ahí es donde había mucho, bueno, pues tan fácil como pues ponle cifras y ya, para entregarlo. Pero no, era mucho más serio en ese sentido, porque al momento de revisar estos marcos de referencia y todo eso, pensábamos que era mucho más serio que solamente dar fechas de implementación. Pero donde sí hubo desde un poco de resistencia, o en algunos casos hasta un poco más menos de seriedad, es los procesos que se dan en la universidad, como en muchas otras. Por ejemplo, las administraciones son de trienios, se cruza con un trienio. Ahí me ha tocado ya 4 cambios de rector en la universidad en menos de 6 años más o menos, ¿no? Y cada rector, bueno, trae su propia estrategia, su propio plan de desarrollo, etcétera, etcétera, y entonces ajustar todo eso a lo que establece el manual es sumamente complejo. Por eso el tema sí lo tomamos muy en serio, porque teníamos que ser inclusive tan rígidos para llevar el manual como tan flexibles para poder ajustar estas estrategias a los vaivenes que se daban dentro de la propia universidad. Y además también con, si se me permite la palabra, un poco de menosprecio a las unidades de tecnología, porque solamente nos ven cuando algo falla. Cuando algo no falla, ni siquiera saben que existimos, ¿no? Pero algo falla y entonces tienen la culpa el de informática, ¿no? Prácticamente cualquier cosa que pasa en la institución, el culpable es informática. Inclusive también casi todas las estrategias que se están dictando, pues estamos involucrados. Prácticamente cualquier nueva regla, cualquier nueva norma, estamos involucrados. Ahora sí que la última de la semana acaba de salir un nuevo, pues no decreto, pero sí una guión que traen por ahí que debemos de implementar, que es la parte de innovación.
Y entonces llega el oficio en el cual tenemos que, como institución de gobierno, tenemos que innovar. Pues el de informática que se encarga de la innovación. Y entonces, pues ya soy el responsable de innovación en la universidad. Y entonces hay que hacer todo el grupo de trabajo y además tengo un cierto tiempo para poder entregar resultados de cuál es mi estrategia de innovación y qué vamos a innovar en una semana. Donde el proceso de innovación, los casos que hemos visto, además yo doy clases en Politécnico y justamente vemos procesos de innovación y pues no se da por decreto. La innovación no se puede por decreto, la innovación no hay una guía para ser innovador, sin embargo nos mandaron la guía para ser innovador y hay muchas cosas en este sentido que tenemos que implementar. Ahí es donde veo que de repente que a lo mejor mi punto de vista muy personal no se toma con tanta seriedad cuando se hace un decreto o una implementación en este sentido. Bueno, es que son distribuciones masivas. Y entonces van perdiendo su razón de ser al irse hacia las capas. Acá es un tema muy grave esto de que es la innovación por decreto, pues no. Yo recuerdo que estábamos con un problema donde el presupuesto y el acceso a él por las áreas TIC, pues no eres ni convocado. Digo, antes de algunos pasos. Entonces, y le está pasando a muchos que platico con estados y municipios, no eres convocado cuando no hay internet, cuando no hay tono de marcar o cuando no imprime algo. Pero no estás convocado para la repartición de presupuesto o para las juntas de distribución o para la carne asada o para la cena. O sea, el informático, hay un estigma ahí de nacencia, yo creo que ya viene un poco herido, porque no existe cuando hay un problema. Ese tomar el valor, la posición en donde debe estar como cualquier otra política, lo decíamos en la mañana, es algo muy, muy nuevo que está pasando en el país. Sin embargo, esta iniciativa del MAXTIC, SI y todas sus vertientes anteriores y las que vengan, son precisamente para hacer institución el tema de la informática y la inclusión en la organización como finanzas o como recursos humanos o como cualquier otro, ¿no? Pero no lo hemos logrado. Entonces, estas herramientas creo que nos hacen que la institución por sí, al seguir la herramienta, nos reconozca al informático. Perdón por meterme en el tema informático, que es otro, pero creo que esa es mucho de la consecuencia y en toda mi vida lo he visto, que no existe mientras las cosas funcionan. Y la iniciativa de MAXTIC, creo que bien llevada, ya asimilada en una organización, creo que no deja duda de que todos los procesos están amarrados para que no te dejen fuera ni de presupuesto, ni de pregunta de la nueva planeación, ni de nada de la operación. Así. No sé si nos quedan 6 minutos. No sé si alguien de ustedes quiere agregar algo o alguien del público, porque el tema ha sido todo el día y creo que hay algunas inquietudes, iniciativas que pudiéramos comentar y poner en el foro. No sé si alguien. Hay un micrófono por ahí. Rubén Quintero, Sociedad Hipotecaria Federal. A ver, lo que hemos estado revisando en las sesiones de todo el día han sido muy interesantes, porque el MAXTIC hacer una norma con independencia de que tengamos los recursos o el personal para poder cumplirlo, pues es una obligación que tenemos, ¿no? Ustedes han mencionado un tema muy importante, que es que hay muchas iniciativas que el sector gobierno emite y que todo, por sonar raro, cae en tecnología de información. Por ejemplo, el tema de implementación de la firma electrónica, al sonar como firma electrónica y al sonar tecnológico, automáticamente se convierte en un proyecto TI, cuando quien tendría que impulsar la iniciativa para poder llevar a cabo el ahorro de papel generando documentos electrónicos no es TI. Yo quería preguntarles, ¿cómo han vivido ese tipo de iniciativas cuando surgen, cuando el que los recibe, al momento de leerlos y sin entenderlo,
lo pasa para la otra ventanilla y luego es un problema regresarlo al lugar donde ocurre, y cuando llega alguien a preguntar el avance, pues voltean a ver a sistemas y decir, pues ¿cómo vamos con la implementación? Pues cuando me dijiste cuáles son los trámites que tú quieres firmar electrónicamente, ¿no? Entonces se vuelve un tema que luego al interior de las dependencias no avanza, porque creo, y es parte de la pregunta, no faltará claridad en quien emite esas cosas, para que quede claro quién dentro de las dependencias tiene que ser el impulsor, el dueño de eso, para luego voltear no solamente a ver a sistemas, porque puede haber un tema legal, un tema normativo, un tema de organización. ¿Ustedes cómo han vivido con independencia del MACTIC, que es un tema que nos apuntó directamente a todas las áreas de TI, pero otro tipo de iniciativas que ahorita nos están pidiendo? Por ejemplo, en la herramienta de Función Pública nos piden que demos de alta el inventario de todos los trámites que pudieran ser sujetos a firmarse de manera electrónica, y volteamos a ver a las áreas y dicen, no, pues tú dime cuáles. No, pues yo no soy el dueño del negocio, ¿no? Pues sí. ¿Ustedes cómo han vivido ese tema? Me gustaría saber su opinión. Fíjate que es un tema relevante porque tiene que ver con cómo se desahoga la estrategia en las organizaciones. Lo que nosotros hemos hecho es establecer, a raíz de nuestra planeación estratégica, 2 comités. Uno que se llama la reunión de análisis de la estrategia, y otro que es de normatividad, operación y administración. Dependiendo de la naturaleza de la política, el tema se lleva a uno u otro comité, y la particularidad es que en el comité están actuando los mismos actores, nada más que se ponen diferente cachucha. ¿Sí? En el momento en que vamos a entrar a la gestión automatizada de todos nuestros servicios, por ejemplo, funciona el RAE, que es el de análisis de estrategia. En el momento en que vamos a implantar una normatividad, funciona el NOA. Y ahí tomamos las decisiones acerca de quién le corresponde asumir para lograr una implantación exitosa. La habilidad es que sea el director o la cabeza de la organización, o el oficial mayor o equivalente, el director de administración, quien lleve a ese comité este asunto. A nivel de Secretaría de Estado, todas las secretarías de Estado tienen comités puestos por los titulares, por los secretarios, en donde se reúnen, en muchos casos semanal o quincenalmente a más tardar, y van agotando ciertos temas. Entonces, tiene que ser la habilidad, en este caso del oficial mayor, que es donde normalmente se dirigen estas comunicaciones, llevar al nivel de atención superior para que se incorpore como un tema de la estrategia, no un tema administrativo. Yo creo que ahí es en donde se pierde la riqueza del asunto. Las tecnologías de información son una oportunidad de transformación de las organizaciones. Ya cada vez menos vamos a escuchar de la implantación de los sistemas, y más vamos a oír hablar de la transformación digital de las organizaciones. Entonces, ahí es a donde tenemos que colocar los temas, y a nosotros nos tocará empujar para que el oficial mayor o el director de administración coloque esos temas al más alto nivel para evitar que se vuelvan un tema administrativo u operativo. Creo que es lo más acertado a la respuesta y lo que hemos vivido, ¿no? Y todos hemos vivido irrupciones totalmente por el tema, decir electrónico, y te cae, y lo tienes que regresar a donde debe ser. No sé si quieren agregar algo. Nos queda sí, en nuestro caso de la universidad, si bien es cierto, como comenta, cualquier cosa, como bien dicen, que suena raro, le toca a informática. Me ha tocado temas inclusive de sustentabilidad a informática que lo revise. De hecho, cuando sale el propio decreto, en el caso concreto de firma digital, surgió prácticamente automático, lo turnaron el decreto a nosotros, inclusive con dudas
muy concretas, donde a qué se refieren o qué significa un acto jurídico susceptible de firma digital. Desde ahí empezamos el problema. Y entonces lo escalamos, lo fuimos a revisar hasta con un abogado de función pública para que nos definiera qué significaba un acto jurídico susceptible de firma digital. Y me dijo, lo debe de interpretar tu abogado. Y después hubo una discusión entre abogados porque dijo el abogado, yo no estoy facultado para interpretar una ley, solamente para ejecutar, y así nos fuimos 3 meses en a ver quién definía un acto jurídico susceptible de firma digital, hasta que se dio una definición más o menos breve. Esto es, bueno, pues de ahí nos vamos. Pero no se toma, en este caso, ahora sí que el toro por los cuernos, que a veces debe de reaccionar en ese sentido. Pasó lo mismo con la armonización contable, como al principio decía, un sistema integral de seguimiento, informática le toca, sin tener conocimientos inclusive tan profundos como debe de desarrollarse en un sistema de administración contable. Y prácticamente con el tema que pudiéramos mencionar aquí, pues regularmente a veces parecemos la ventanilla de entrada para después empezar a distribuir y convocar a quien le toca esa responsabilidad de atender tanto la interpretación como de qué se trata, para entonces entender a nosotros y poder hacer una propuesta. Pues muy rápido, nada más comentar. Bueno, en Morelos tenemos una área de pertinencia tecnológica que cacha todos los proyectos raros. Dependiendo del tema, pues se invita a expertos que den una primera opinión de la viabilidad o del potencial que pueda tener una determinada propuesta, y después se complementa una mesa de trabajo con otros interesados que tienen que ver con la parte, pues, de la organización, con la parte legal. Y pues como resultado de todo esto pues, se genera un documento que bueno, que ya dependiendo, digamos, del interés que pueda haber por llevar a buen puerto o darle continuidad, pues ya se abordará o se quedará pendiente pues para otra ocasión, ¿no? Pero bueno, así es la manera como se procesa. Bueno, pues creo que cerramos, ¿no? No sé si hay alguna otra participación del público, y si no, ya vamos muy corridos. Que estamos obligados a cumplir. Y esa pequeña, digamos, cuidado que hay que tener es como una línea en el agua, si bien se quiere, pero al final del día lo que tenemos que lograr es que haya el pleno convencimiento de los cuerpos directivos de qué tipo de ventaja se tiene con mejorar las prácticas de TIC, a qué tipo de objetivos vamos a ayudar cuando las TIC se mejoran o se gestionan de mejor manera. Cuando eso queda claro en la dirección, es mucho más fácil tener el apoyo de la dirección para la ejecución. Si se vende como, al interior de la organización, como el cumplimiento de una obligación, a pesar de que nunca habrá una objeción para el cumplimiento de la obligación, tampoco habrá interés. Y de lo que se trata es de mover la cultura, y para mover la cultura necesitamos el compromiso y el interés de todos los niveles de la organización. Ese es como nosotros podríamos sintetizar lo que fue nuestra experiencia. Y bueno, entender que es un proceso de madurez, o sea, así es como muchos de los aquí presentes seguramente participaron en la implantación de modelos de calidad ISO 9000, y de la primera vez que se implantó al momento en donde ya se sintió la organización cómoda, pasaron varias iteraciones, que fueron varias evaluaciones, y entonces nos sentimos ya dominadores del esquema. Aquí es un fenómeno. Sí, muchas gracias primero que nada por la invitación. Tuvimos como Infotec oportunidad de participar en ese respecto hoy por la mañana con la presentación de Dolores Luna, y quizá poniéndolo en perspectiva, creo que MACTIC representa en su origen la posibilidad de estandarizar
algo que tiene que ser un esfuerzo de la cultura de la organización, y en ese camino puede encontrar desviaciones. Si lo vemos en su origen, es o pretende ser una síntesis de prácticas convenientes para la gestión de la tecnología en las organizaciones. Y cuando la cultura de la organización se mueve a guiarse por las prácticas, tiende a la eficiencia. Ese es el principio, digamos, de todos los modelos de calidad. Aquí tenemos un condimento, y que es que se vuelve norma. Y cuando se vuelve norma, tiene, digamos, la ventaja de hacerlo, digamos, una obligación de la organización, que tiene la conveniencia, digamos, de hacer que suceda, y la inconveniencia de hacer que suceda. Porque cuando lo haces por obligación, no necesariamente estás yendo al fondo de lo que se pretende lograr, que es una mejora en las prácticas de gestión. Entonces, pues buenas tardes, qué bueno que ya comimos, ¿no? Ya nos vemos más calmados. Bueno, quisiera presentar a Sergio de Infotec, nos va a acompañar. Vamos a platicar de la TIC SI, tu experiencia positiva. ¿No se oye? Ahí. ¿Esta? A ver, ¿ahí se oye bien? Ahí. Muy bien, gracias. Bueno, Sergio nos acompaña en Infotec. No estuviste en la mañana, pero estuvimos muy activos escuchando y viendo cómo este programa, vamos a decir, obligatorio para la federación ha rendido frutos y hay iniciativas ahí que podemos comentar. Yo quisiera también, Víctor, de la Universidad Pedagógica Nacional, pues aunque nos vas a dar una plática, me dicen que disruptiva, pero no sé. Y Javier, del gobierno del estado de Morelos, que pues aquí estamos así, entidades descentralizadas, federales y entidades estatales, ¿no? Entonces, yo quisiera preguntarte, Sergio, primeramente, pues ¿qué experiencia tienes con el MACTIC? Sí. No menos similar. Siempre se piensa que los órganos de vigilancia tienen mano. Por supuesto que van a hacer ellos su labor, pero si no logramos que pase por ser un tema de interés de la cultura de la organización, difícilmente vamos a ir más adelante. Sí, entonces se ve que es un tema transversal en la organización que definitivamente hace este sueño que traemos los informáticos de elevar la aceptación informática, de la práctica informática y la relevancia en una organización que te ha visto desde el sótano. Lo digo por lo que decía en la mañana, ¿verdad? Pero es una herramienta que podemos ayudar mucho. No sé, Víctor, si nos quieres platicar al respecto, igual. Sí, gracias. Buenas tardes a todos. El caso particular de la Universidad Pedagógica Nacional, como comentábamos hace un ratito, ha sido muy peculiar, dada la propia característica que tiene la universidad, por su propia naturaleza, al ser una entidad educativa que no tiene carreras de tecnología, y más bien que es una universidad con alto sentido crítico. Había una alta resistencia en la implementación, prácticamente no solamente el MACTIC, sino de cualquier ordenación gubernamental, por su naturaleza crítica, que en todo momento la comunidad académica cuestionaba, y eso hubo que luchar bastante fuerte. Por otro lado, en mi caso particular y personal, yo ya tengo en la universidad, voy para 8 años, entonces me tocó justamente todas las versiones del MACTIC, desde su principio hasta el final. La experiencia que nosotros tuvimos
en Infotec fue justamente acelerar el paso de la implantación de ciertas prácticas y extenderla a lo largo de la organización. Cabe señalar que en nuestro caso somos una organización dedicada a las TICs, entonces no había mucho que explicar en torno a eso, y sin embargo había mucho que convencer respecto de que esa era la práctica que íbamos a implantar. Y se imaginarán ustedes que en un mundo en donde hay demasiados expertos, de repente todo el mundo tiene la verdad, ¿no? Y entonces alguien está más de un sabor que de otro sabor. Y hacer, digamos, la medianía fue algo que requirió de una voluntad. Tuvimos la ventaja, digamos, de comprometer al cuerpo directivo, establecer una meta. Nosotros queríamos ser la primera organización que implantara el MACTIC antes del SI, y fuimos al final reconocidos por ese esfuerzo. Luego vino el MACTICSI y también nos involucramos en esa práctica, entendiendo el valor de lo que significaba hacer explícito el cuidado de las prácticas en materia de seguridad. Pienso que el reto fundamental de la organización es dejar de verlo como una obligación y no olvidar